José, colmena o enjambre, ¿cómo definirías realmente el concepto del conjunto de abejas? Bueno, en esto puede haber cierta controversia, porque para mí, por ejemplo, la colmena hace más referencia a lo que es el recipiente, la casa donde habita el enjambre, ¿no? El enjambre, yo creo que la definición como tal de enjambre hace más referencia a lo que son las abejas, a la sociedad que forman las abejas en su conjunto. Una familia de abejas es un enjambre que metido en una caja forma una colmena. Este sería un poco mi punto de vista. Veo que realmente es una sociedad compleja. Dices que es familia, y el conjunto de abejas. Sí, claro. El enjambre como tal es el conjunto de abejas que conforma una familia propia. Se distingue del resto de familias pues por una serie de factores, principalmente feromonas que emite la reina, feromonas que emiten las propias crías de las abejas, feromonas que emiten las abejas como tal y que unifican la familia. La reina, a través de su mandíbula, genera una serie de olores, ¿vale? Y sustancias químicas también, cual hace que la unidad del enjambre se mantenga siempre cerca. Por otra parte, dentro de esa feromona, la reina también, digamos que suelta pequeñas dosis de dopamina, ¿vale? Entre algunas cosas porque no quiere que las abejas obreras, que todas son hembras, puedan desarrollar sus ovarios. Y por otra parte, mantienen al personal contento. Esto, en principio, sería la parte. El enjambre como tal es un organismo, más bien se le podría denominar superorganismo. Es un conjunto, si lo miramos desde otro ángulo, sería como un conjunto de células que forman un animal, ¿no? Un animal que se compone de células y que es muy especial en este aspecto, porque es un animal que es capaz de enviar sus células a por agua si es que necesita beber, a por alimentos si es que necesita comer. Es decir, muy pocos animales... Muy interesante. En el concepto de animal son un superorganismo como este. Este superorganismo además tiene la capacidad de crecer y menguar en función de la reserva alimenticia que tenga en cada momento. Es decir, si el campo ofrece mucho néctar, pues este animal tiene la capacidad de aumentar su tamaño en función del flujo de néctar y de polen que ofrezca en cada momento el campo. Por el contrario, cuando el campo, digamos que termina, la primavera transcurre y se termina, este animal, este enjambre, vuelve a replegarse y se ajusta en población a la reserva alimenticia que ha conseguido meter en la despensa. Cuando ponemos estos animales en flujos de néctar y de alimento continuos, es decir, en zonas tropicales donde nunca acaba la floración, ¿no? Siempre hay un flujo de alimento permanente, estos animales pueden llegar a ser tan grandes como un elefante, ¿no? Y ya hubo un autor hace tiempo, esta frase a mí me quedó bien marcada porque la verdad que en esto sí que estoy de acuerdo con él, que viene a decir que el enjambre como tal puede llegar a ser tan grande como un elefante y que lo que hacemos los apicultores es introducir elefantes en cajitas de zapato. Por lo que, claro, estamos sometiendo a este superorganismo a vivir en unas cajitas que verdaderamente se le están quedando pequeñas, ¿no? Yo creo que en capacidad y en zonas concretas, sobre todo zonas tropicales, sí que es necesario un volumen de la colmena, de la caja que contiene el enjambre, pues mucho mayor. ¿Vale? Una sociedad tan compleja como la de las abejas, que además establece un lugar donde vivir, porque viven en una especie de ciudades, ¿no? que son estas colmenas. ¿Cómo establecen? ¿Cuál es la relación del lugar? ¿Tienen algún sentido en cuanto al lugar donde están y su relación con el entorno, las direcciones cardinales, la posición del sol, etcétera? ¿Cómo funciona en este sentido? Sí, pues en este sentido la verdad es que suelen establecerse con posición norte-sur. Cuando un enjambre se establece de forma natural en algún lugar, que es decir, en una ubicación puede ser muy diferente, ¿no? Desde un tejado, una persiana o el interior de un muro, en fin, se puede dar en muchas situaciones distintas, en muchos lugares diferentes.
Normalmente sí que se suelen posicionar, si las condiciones lo permiten, en posición norte-sur. Sus panales van a estar siempre orientados desde la parte trasera, que sería la parte trasera de su casa, a la parte delantera, marcando el norte detrás y el sur a la parte delantera. Se establecen igual que una casa bioclimática, ¿eh? Pues sí, efectivamente. En este caso, la piquera, que es la puerta de la colmena, puede oscilar entre la posición sur completamente a la posición sureste, ¿vale? En ese ángulo es donde ellas posicionan la entrada y la salida de su colmena. En este caso lo que hacen es aprovechar completamente lo que es el ciclo del sol diario. Al sureste, cuando sale el sol, aprovechan los primeros rayos de luz y van avanzando con el día hasta que el sol se pone y les indica que ya es momento de empezar a calentar el interior de la colmena, porque la temperatura va a comenzar a bajar. Esto es muy interesante porque además todo el concepto de solar lo tienen bastante bien integrado. Si son capaces de construir de esa manera es porque tienen una relación con el ciclo solar realmente importante. ¿Tienen alguna utilidad más para las abejas, la relación con el sol, aparte de la climatología de la colmena? Sí. Bueno, partimos de la base de que las abejas como tal, o el enjambre como familia, ¿no? Como organismo, son completamente solares, es decir, son seres solares. Ellas basan toda su energía y todo su fundamento en el sol. Cuando las abejas salen a pecorear, a forrajear, a buscar comida, a buscar agua, ellas establecen un ángulo perfecto desde donde está la fuente de alimento más completa, es decir, el lugar que ofrece más alimento y más cantidad, el sol directamente y la puerta de su colmena. Trazan un ángulo perfecto, ¿vale?, que indica al resto de las abejas dónde se encuentran esas flores con relación al sol y con la puerta de su colmena. Las abejas que han encontrado un lugar que significa una importante fuente de alimento para ellas, se lo transmiten al resto mediante un baile que ya es muy conocido por todos y que se estudia en el colegio cuando se da biología, que es el famoso baile de las abejas, cuando ellas trazan un 8 y hacen una serie de vibraciones indicando el sentido de dónde se encuentra esa fuente de alimento. No solamente digamos que transfieren la información del ángulo donde se encuentra esa fuente de alimentos, sino que también se ha estudiado que en ese baile del 8 indican la cantidad de alimento que se puede obtener en ese lugar en concreto. No solamente son capaces de transmitir el ángulo exacto gracias al cálculo de la posición solar del momento, sino que además son capaces de indicar la cantidad de comida que hay. Pero claro, si tenemos el concepto de dirección, también cantidad de comida o de bebida que se puede encontrar, pero la distancia me imagino que también será importante. ¿Cómo definen esto las abejas? Bueno, tenemos que partir también de la base de que la apicultura a día de hoy es una ciencia muy moderna. Podemos decir que solo sabemos que no sabemos nada, ¿no? Se nos escapan muchos factores y no hay una investigación realmente clara o concisa en cuanto a estos animales. Pero bueno, también en todo este batiburrillo de información que tenemos en apicultura, ¿no?, que, como digo, forma parte del descubrimiento. Estamos descubriendo todavía muchos factores que se nos quedan, pienso que grandes, como humanos, ¿no? Estos animales, además, hay ciertos estudios que dicen que se orientan por los campos geomagnéticos que emana la Tierra, del interior de la Tierra. En teoría, estos son estudios recientes, han dicho últimamente que las abejas son capaces de contar y que tienen establecido muy claramente el concepto del cero. Por lo tanto, hay otros estudios anteriores que hablaban un poco de que cuando las abejas salen a buscar comida, una fuente de comida, una fuente de agua, van también contando las líneas de los cruces telúricos, las líneas Harman en este caso, van como atravesando barreras de energía y van haciendo un conteo
de cuántas barreras atraviesan para luego tener en cuenta este número de vuelta a su casa. O sea que quizá en la información que transmiten en ese baile del 8 es posible, o a mi manera de entenderlo, es posible que también estén aportando la información de cuántas líneas Harman han tenido que cruzar para llegar a ese punto en concreto, incluyendo quizá también la orientación, porque claro, si no es lo mismo que el alimento esté en un punto que está hacia el sureste, que el alimento puede estar perfectamente al noroeste. O sea que en ese sentido pienso que ellas también se orientan mediante estas franjas, ¿no?, de energía. Lo utilizan como si fuesen hitos o eso, un kilometraje, ¿no? Sí, como si dijéramos, pues van contando las franjas que atraviesan para luego saber cómo volver, ¿no? Quizá teniendo en cuenta los otros parámetros, el ángulo del sol con la fuente de alimento y la puerta de su casa, pero bueno, pues también se dice que son capaces de contar estos campos magnéticos. Y aparte de las teorías que nos dicen que las abejas pueden utilizar los campos geomagnéticos y las líneas de Harman que se establecen cada 2 metros o 2,5 metros aproximadamente, les sirve para marcar la distancia, ¿se conoce alguna otra propiedad de las abejas en el conocimiento de estos campos magnéticos como para aprovechamiento propio, ¿no?, de estas energías? Bueno, ahí confluyen varias circunstancias muy casuales y que se repiten. Es decir, normalmente, por ejemplo, se repite mucho el asunto de que cuando los enjambres se multiplican, es decir, en primavera, cuando hay mucho aporte de comida en el campo y las condiciones son todas favorables, los enjambres de abeja se dividen en dos y una de las mitades sale a buscarse la vida, es decir, a buscar un lugar donde vivir, y podemos hablar de que, bueno, pues que en esta sería la manera natural de reproducción que tienen las abejas. En estos casos, y curiosamente, siempre se da que las abejas van a parar a sitios con cierta importancia, de alguna manera, energética, ¿vale? Suelen ser sobre todo en iglesias, en las iglesias, en puntos concretos donde hay un flujo de energía bastante fuerte, y estos lugares son elegidos por las abejas, y no creo que esto haya sido de una manera fortuita, sino que ellas saben muy bien por qué van allí, ¿no? Ellas conocen esos lugares y saben que ahí ellas pueden vivir perfectamente. Hay estudios también que hablan de que las abejas, cuando se instalan o cuando se acondicionan en un lugar concreto en el cual existe una línea de Harman o un cruce telúrico, su propio sistema inmunológico se ve reforzado. Es decir, ese estímulo que le genera esa energía sutil que está emanando, ellas lo reciben y a la vez su sistema inmunológico se activa, es decir, está más activo. Por un lado, esto puede ser bueno, lo que pasa que hay ciertas épocas del año, y más un poco en el clima en el que vivimos nosotros, que tenemos las dos estaciones muy marcadas, unos veranos muy extremos, de mucho calor, y una primavera muy intensa, muy corta, y luego unos inviernos que, bueno, ahora ya cada vez más templados, pero antiguamente pues sí que eran unos inviernos fríos y secos, sobre todo aquí en esta parte de lo que sería la meseta. Los cruces, en concreto, cuando las abejas se encuentran en las estaciones de primavera y verano, desde la observación que hemos podido tener, se encuentran mucho más activas, más de lo habitual. Si hacemos una comparativa entre una colmena, en este caso, que contiene un enjambre que está en una línea Harman, se ve que hay una actividad mucho mayor. Si lo comparamos con una colmena que no está sobre una línea Harman, hay un índice bastante notable del movimiento que hay en la piquera, ¿no? Con relación a la población, por supuesto. Lo que ocurre es que cuando llega el invierno, estas abejas están sobreexcitadas y no es una buena época para que las abejas sigan teniendo una actividad intensa. Tienen que descansar. Entonces, pensamos que esta actividad intensa sigue manteniéndose debido a la energía de la propia línea de Harman, que las tiene estimuladas, las tiene activas. Entonces sí que, como bien dices, es
es un momento en el cual quizás sí que habría que, en el caso de las colmenas que ponemos nosotros sobre línea Harman, un momento de retirarlas, para que, digamos, que se tranquilicen un poco y pasen un invierno en condiciones normales. En vuestra experiencia como apicultores, ¿habéis utilizado estas redes telúricas, estas redes de Harman en la ubicación de las colmenas? ¿Qué resultados habéis tenido? ¿Qué experiencias habéis tenido sobre esto? Bueno, podemos concretar varias cosas. Primero, que sí podríamos determinar que a las colmenas que se sitúan sobre línea Harman tienen una mayor afluencia de enjambres. Enjambres me refiero naturales, es decir, los que salen de otras colmenas, que se multiplican de forma natural, salen a emprender un viaje, y entonces es como que cuando la colmena está situada sobre una línea Harman, concretamente, y además dispone de, bueno, pues una caja de madera donde un enjambre de abejas puede alojarse y llevar a cabo su vida, normalmente tienen mucho mayor éxito la afluencia que colmenas que no están sobre una línea o un cruce Harman. O sea que sí que eligen los lugares que puedan tener ese tipo de sabor energético. Desde nuestra experiencia y bajo un poco las pruebas que hemos ido realizando de colocar una serie de colmenas sobre línea Harman y otra serie de colmenas sin estar ubicadas sobre este tipo de líneas, normalmente tienen mucho más éxito las colmenas que están situadas sobre la línea Harman. Es decir, vamos, te puedo decir que, por ejemplo, este año pues todas esas colmenas se han llenado de enjambres naturales, de enjambres silvestres que han llegado. Por lo que las otras, pues en alguna ha entrado un enjambre, pero no con la misma efectividad, ¿vale? Eso por una parte. Por otra parte, sí que se nota muchísimo que las abejas que viven sobre una línea, Harman en este caso, pues tienen mayor actividad. Simplemente mirando lo que serían las puertas de las colmenas, las piqueras en este caso, se ve mucho más movimiento que las que no lo están. O sea que de alguna forma sí que las estimula, ¿no? Sí que las pone un poco, no sabemos si quizás que las estresa o, en fin, eso ya, pero sí que vemos que son colmenas que al final tienen bastante más cría, que al final de temporada consiguen almacenar mucha más miel, por decir de alguna manera son abejas más eficaces en su trabajo. Esto es cuando colocamos las colmenas sobre una línea de Harman, pero ¿habéis visto diferencias a lo mejor cuando colocáis las colmenas sobre una línea de Harman o las colocáis sobre un cruce o sobre a lo mejor una línea de Harman doble, una red de Benker? Bueno, son diferencias muy pequeñas, pero en el caso de las líneas de Harman, por ejemplo, sí que se puede diferenciar un poco la actividad que tienen las colmenas que están sobre una línea de Harman simple y la actividad que tienen las colmenas que están situadas sobre una línea doble. En este caso la línea doble, que bueno, es como más ancha, ¿no? Sí que se nota que tienen más movimiento, están más, no sé, más excitadas de alguna forma. Entonces sí, en ese sentido sí. Con respecto a lo que es la diferenciación entre las líneas como tal y los cruces, te puedo decir que tampoco hemos observado nada. Yo personalmente no he visto que haya una diferencia. A ese nivel, la verdad que no hemos visto mucha variación. Encontramos la diferencia cuando no hay actividad a lo mejor de estilo red telúrica o cuando sí hay actividad de red telúrica. Sí, eso sí. Eso sobre todo en lo que sería la repoblación de colmenas vacías. En ese sentido sí, ya se pueblan de forma natural, es decir, vienen los enjambres y tienen más tendencia a acudir a estos lugares concretamente, que son las colmenas que están situadas sobre la línea Harman, que a las que no lo están. Son como un imán para ellas. Sí, de alguna forma sí. Por otra parte, también creo que ellas eligen ciertos puntos en concreto cuando salen de la colmena. Cuando un enjambre de abejas decide dividirse en dos y salir, siempre van haciendo una serie de paradas, ¿no?
Sin ir más lejos, yo este año, por ejemplo, ahí tenemos un árbol ahí cerca de las colmenas, y este año en el mismo lugar, en la misma rama, han ido a parar 3 enjambres diferentes. Es decir, yo he podido capturar ahí, colgando de esa rama, en ese árbol concretamente, 3 enjambres en diferentes momentos de la temporada. Eso te iba a preguntar, si eran diferentes momentos. Diferentes momentos, es decir, con una diferencia del tiempo, pues de que uno ha salido hoy, otro ha sido dentro de 10 o 12 días y otro ha sido después de un mes. Pero los 3 han ido a coincidir en el mismo lugar. Yo no sé si en esa rama en concreto o debajo de esa rama habrá una línea Harman o un cruce Harman, pero sí queda la casualidad de que han ido concretamente a ese mismo sitio. Qué interesante eso, ¿no? Qué curioso. Es curioso. Pues bueno, te puedo contar. Esta misma temporada, con diferencia más o menos de una semana, llegó un primer enjambre a un lugar concreto, luego si queréis podemos ir a verlo. Bueno, pues ahí lo pude coger, lo pude recoger, meterlo en una colmena y acondicionarlo pues para que estuvieran cómodas y que se quedaran a vivir ahí. Lo curioso es que cuando yo fui a ver a la semana siguiente cómo estaba el enjambre que había recogido la semana anterior, pues cuando llegué al lugar miro y es que hay otro enjambre colgando en el mismo lugar exactamente. Entonces, por ejemplo, en ese caso concretamente, como estábamos a plena luz del día, no podía retirar el primer enjambre para recoger el segundo y ponerlo en su posición, porque estábamos a plena luz del día, entonces se me quedarían las abejas pecoreadoras volando por allí, pues decidí ponerlo uno encima de otro, ¿no? Y entonces ahí, pues en ese lugar en concreto, se me dejó, yo tengo que ir amontonando los enjambres unos encima de otros. Comparte una información que les gusta. Claro, claro. Y yo creo que es debido a que en esos puntos en concreto, pues sin duda debe de haber un cruce o una línea Harman o algo que a ella le llama la atención. Un acontecimiento geofísico que sea interesante para ellas. Creo que sí. Pero todos estos acontecimientos son acontecimientos geofísicos naturales que lógicamente, bueno, pues han convivido con las abejas durante millones de años, ¿no? de evolución. Pero ¿tenéis alguna experiencia con respecto a cuando estos campos electromagnéticos naturales varían porque su origen es artificial? Bueno, podríamos hablar quizá ya no tanto de variaciones sino de interferencias, más bien. Cuando interferimos de forma artificial dentro de lo que es su campo electromagnético o la intensidad de su campo, ¿no? Bueno, hay estudios que avalan que una parte del lenguaje de las abejas se realiza mediante ondas electromagnéticas. Yo no puedo decir si esto es cierto o no es cierto porque realmente yo no puedo comprobarlo. Pero bueno, ahí están esos estudios y toda la información siempre es bien recibida y luego pues en función de lo que uno va experimentando pues puede ir constatando ciertas cosas o no. En este caso, por ejemplo, si nos apoyamos en esas teorías, ¿no? Que dicen que las abejas se comunican por ondas electromagnéticas, mi experiencia es que, bueno, pues antiguamente cuando poníamos rejillas excluidoras de reina, estas rejillas son, digamos, una separación artificial que se hace en la apicultura para mantener a la reina ubicada en una ubicación concreta y que ésta desarrolle todo lo que es la cría sin exceder de un tamaño concreto. Cuando los apicultores quieren delimitar a la reina de alguna manera, lo que se ponen son excluidores, ¿vale? Para que la reina no pueda atravesar esa rejilla, pero sin embargo las abejas obreras sí puedan pasar. De esta manera se consigue que la cría esté localizada en una zona concreta y que el abastecimiento o la despensa de miel, el excedente, esté situado a partir de esa rejilla hacia arriba. Cuando estas rejillas hace unos años, hace 10, 12, 15 años, eran metálicas, eran de hierro, yo sí que he podido observar que las abejas, al construir los panales, hacían como imperfecciones. Los panales no eran perfectamente rectos, sino que hacían como ondulaciones o malformaciones en ellos, que después pude observar que cuando quitamos ese tipo de rejilla metálica, esa rejilla excluidora,
la eliminamos y empezamos a utilizarlas de plástico alimentario, porque ya la norma, digamos que dijo que esto había que hacerlo así, porque en ningún caso podía estar dentro incluido una parte metálica que podía generar óxido. Efectivamente, estamos hablando de alimentos y por lo tanto pues me parece genial que se utilice plástico alimentario en este caso. Pero la sorpresa es que también esa parte dejó de aparecer, es decir, a las abejas no le influye ya ese cambio, ¿no? En su armonía o en su forma de comunicación, si es que esta es así. A partir de que se empiezan a utilizar los excluidores de plástico, nosotros los empezamos a utilizar, las abejas ya no hacen imperfecciones tan graves dentro de los panales, sino que todos los panales de las alzas melarias pues vienen siendo siempre uniformes. O sea que en algo creo que sí que puede afectar, en este caso, las rejillas metálicas. Sí, parece que tienen una percepción electromagnética del entorno. Sí, como si fuera una parrilla de una antena o algo parecido. Esa es un poco la visión que yo le doy. Pues vemos que las abejas al final tienen una conexión increíble con el planeta, ¿sí? Con las energías entre la Tierra y el cielo. Pues sí, sí, sí. Indudablemente yo creo que sí, que el vínculo es total, o sea que las abejas que están integradas desde hace mínimo 80 millones de años en este planeta, sin duda que saben utilizar todo este tipo de mecanismos biológicos, ¿no? Con los que contamos en el planeta Tierra.